Hola a todos, mi nombre es Andreina Vera y como embajadora del Pacto Educativo Global por Venezuela les voy a comentar sobre cómo hacer este proyecto para el Pacto Educativo Global. El Pacto Educativo Global lo primero que nos indica es que nos ubiquemos desde nuestra propia realidad. Si yo tuviera que hacerlo, lo que tendría que explicar es que soy la menor de 2 hermanos, que soy esposa de Álvaro desde hace más de 34 años, que juntos formamos una hermosa familia con 4 hermosos hombres y que soy abuela de un bebé de casi 3 años. Soy docente desde hace muchísimos años y es a través de la docencia que yo siento que le sirvo a Papá Dios desde lo que yo misma soy. El Pacto Educativo nos invita a que entendamos el mundo a través de entendernos a nosotros mismos para poder entender a los demás. Esto nos obliga a tener una perspectiva más profunda de todo lo que nos rodea y dándole sentido de trascendencia. El sentido de trascendencia es el que nos dice que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, que somos un granito de arena entre muchos otros granitos que conforman el mundo. Esto es sabernos parte de la gran obra de Dios. Nuestra forma de trabajo, en primer lugar, es poner a la persona en el centro, su dignidad, su valor, plantando las semillas del verbo, que no es otra cosa que mostrarnos desde la bondad que Papá Dios siempre nos está inculcando y siempre nos está llamando a que actuemos desde lo bueno. Esto desde una narrativa, un uso del lenguaje positivo, donde se destaque lo bueno y lo bello de la realidad. Por muy dura que ésta sea, siempre podemos buscar lo positivo en las situaciones que enfrentamos. La metodología del Pacto Educativo es propuesta por su santidad el Papa Francisco. Y él nos dice que reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, el diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Desde la perspectiva de nosotros como lasallistas, este compromiso de la educación del reino de Dios a través de la misión educativa es enfocar la educación desde el celo con el espíritu de fe, una educación humana hacia los más pobres, inspirada en el Evangelio, en fin, una educación desde la perspectiva cristiana. Trabajar para el Pacto Educativo es poner al servicio de Dios todo lo que hacemos, es voltear la mirada y dar un poquito más al otro, acompañarlo y ver que desde lo poquito o lo mucho que yo tengo puedo de alguna manera aliviar la carga de algún hermano que lo necesita un poquito más que yo. Cuando uno da de esta forma la vida a Papá Dios, es curioso porque mientras más damos, más ricos somos, más nos llenamos. Ahora, ¿cómo hacer este proyecto? Bueno, el primer paso que debemos tomar en cuenta es la selección de nuestro título. Cuando nosotros seleccionamos el título, nosotros estamos en capacidad ya de visualizar qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, si la trayectoria, el tramo del Pacto Educativo que te tocó es la promoción de la mujer o la dignificación de la mujer, pues tu título tiene que estar orientado hacia algún proyecto, alguna actividad que tú quieras hacer para que se cumpla esa dignidad o esa dignificación o promoción de la mujer. Los más pequeños de bachillerato van a estar trabajando sobre el cuidado de la casa común. Sus proyectos pueden estar enfocados hacia
el cuidado de la naturaleza, un enfoque ecológico, etc. Si por ejemplo a mí me tocase el tramo de dignificar a la mujer y yo sé hacer pulseritas, entonces mi título yo tendría que escoger, poner Pacto Educativo Global, dignificar a la mujer, y en un subtítulo colocaría realización de pulseritas de tela o de hilo de tejer para aumentar la autoestima de las señoras del ancianato de Mérida. O también podría ser con el mismo ejemplo de las pulseritas, la realización de las pulseritas como medio de obtención de recursos para colaborar con el ancianato de las señoras mayores de X lado de la ciudad de Mérida, por ejemplo. Una vez que yo tengo claro qué es lo que quiero hacer, coloco mi título y ya puedo iniciar el primer capítulo, que es el planteamiento del problema. Si ya yo determiné que voy a hacer pulseritas para venderlas, para poder colaborar con alguna población, alguna situación que yo pueda, que ya yo haya previamente visualizado, yo puedo escribir en el planteamiento del problema que esa situación que yo detecté y que desde mi punto de vista yo puedo aportar ese conocimiento de hacer pulseritas para ayudar. Mi objetivo va a ser entonces proveer de recursos a través de la realización de pulseras a la población de las señoras mayores del ancianato X. Y la justificación de ese planteamiento, de ese problema, estaría en que pues son personas que no tienen muchos recursos y que con estos recursos se va a poder proveer de pañales, por ejemplo. Luego, en el capítulo 2, tendríamos que destacar toda la investigación que nos ayude a sustentar el trabajo. En este caso, tendríamos que comenzar hablando del pacto educativo, qué es, quién lo propuso, cuál es la encíclica del Papa que nos invita a trabajar por el Pacto Educativo Global, cuáles son los 7 trayectos del Pacto Educativo, explicar todos de forma pues breve, y destacar el trayecto que me corresponde, que en este caso del ejemplo de las pulseritas sería el trayecto de la dignificación de la mujer o la promoción de la mujer. Cómo voy a recorrer ese camino y cómo es la actividad que voy a desarrollar de hacer pulseritas. Tendría que explicar cómo se hacen, cómo se enseña o cómo se va a obtener plata de eso, etc. Ya en el marco metodológico, que sería nuestro capítulo 3, va a ser ya plasmar la forma en que voy a llevar a cabo ese proyecto. Si voy a enseñar a hacer pulseritas, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de dónde voy a sacar los materiales, si voy a hacer las pulseritas para venderlas, cómo voy a programar esa venta, quién se las voy a vender, cómo voy a tejerlas, dónde voy a obtener los materiales, etcétera, etcétera. Y luego en el capítulo 4, después de haber realizado la actividad, se plasman los resultados, cuáles fueron nuestras conclusiones o lo que aprendí, cómo me fue con la actividad, que puede ir todo maravilloso, pero también podrían salir las cosas diferentes, no esperadas, o hasta, vamos a decir que hasta mal, que no nos dé dinero, nadie nos compra las pulseras. O qué sé yo, que de alguna manera las señoras no quisieron aprender a usarlas, a hacer las pulseras, por ejemplo. Eso hay que copiarlo, plasmarlo en ese 4º capítulo, y se cierra con las recomendaciones. Espero ser de ayuda para ese hermoso proyecto y cierro con esta oración. Gracias, Señor, porque desde niña me mantuviste y me mantienes en mi vocación de servirte a través de la educación. Gracias porque cuando enseño
Me haces la persona más feliz que puedo ser.